soy Enki y hoy volvemos con otro capítulo de ¿Por qué no me convence? Y yo soy Elizabeth. Hoy venimos a hablar de uno de los temas donde la filosofía se pone intensa, la neurociencia se pone incómoda y algunas personas empiezan a mover la portería como si estuvieran remodelando una casa sin permiso. Correcto. Hoy vamos a hablar del famoso problema duro de la conciencia. Ese que dice, muy bien, puedes explicar neuronas, electricidad, química cerebral, redes neuronales, pero todavía no has explicado por qué todo eso se siente desde dentro. ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no somos simplemente robots biológicos procesando información en silencio? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Eso quiero saber yo, ¿por qué? No, tú responde, tú sí lo eres. Ok, yo respondo. Bueno, regresando al tema. Lo que ella dice es correcto, pero antes de empezar vamos a dejar algo claro. No vamos a hacer un hombre de paja de este asunto. La versión fuerte del problema duro no dice simplemente no entiendo la mente, por lo tanto es magia o alma mística. Aunque algunos la usan así como moños y perfumes metafísicos. Sí, la versión fuerte plantea una pregunta legítima. ¿Por qué ciertos procesos físicos van acompañados de experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente al ver el rojo? ¿Sentir dolor o imaginar una manzana? Sí, y yo creo que hasta ahí la pregunta es válida, ¿no? Claro, el problema empieza cuando esa pregunta se convierte en esto. La conciencia no puede ser física. La mente es algo separado del cerebro. La ciencia jamás podrá explicar. Hay una parte inmaterial escondida detrás del pensamiento. Y ahí es donde este capítulo entra así como que... Ya se imaginan ustedes. Y también con guantes, porque este tema viene lleno de polvo filosófico heredado. ¿Quién se queda con el acto uno? Ah, ¿cuántos actos son? No tengo idea. Acto 1. El error base. Tratar la mente como una cosa separada. Antes de entrar al problema duro de la conciencia, necesitamos demostrar... Ah, no, así no era. No te rías. Antes de entrar al problema duro de la conciencia, necesitamos desmontar una confusión básica. Mucha gente habla de mente, conciencia, pensamiento o subjetividad como si fueran cosas separadas del cerebro, como si tuviéramos el cerebro por un lado y luego, flotando encima, la mente. Sí, como si el cerebro fuera una computadora y la mente fuera un duendecito usando el teclado. Básicamente, pero esa forma de hablar viene cargada de bagaje cultural, filosófico, religioso, heredado. En realidad, cuando hablamos de mente, pensamiento o conciencia, muchas veces no estamos hablando de una cosa adicional, estamos nombrando un comportamiento organizado del sistema. Piensa, Mark, piensa. Claro. O como cuando decimos rodar. eh, Rodar no es una cosa separada de la rueda, ¿ok? No hay una ruedita ahí invisible llamada rodamiento flotando al lado de esta, ¿no? ¿Te imaginas? Sería maravilloso, ¿no? O sea, la rueda, el rodar. Lo Ajá. pegas y entonces rueda. En fin, rodar es la rueda comportándose de cierta manera. Y con el cerebro ocurre algo parecido. La conciencia no tiene por qué ser una sustancia aparte. Puede ser el nombre que damos a cierto tipo de actividad integrada del cerebro, el cuerpo y su relación con el entorno. Ujú. O sea, la pregunta no sería dónde está la mente metida dentro del cerebro, ¿saben? Sino qué está haciendo el cerebro cuando produce eso que llamamos mente. Bingo, exactamente. Y esta distinción lo cambia todo, porque si tú partes pensando que la mente es una cosa separada, entonces cualquier dificultad explicativa parece apoyar el dualismo. Pero
Si entiendes que mente puede nombrarse como un comportamiento complejo del sistema, entonces el misterio cambia de forma. Ya no buscas una entidad escondida, buscas dinámica. Claro, como... Ay, perdón. Perdón. Te perdono, pero mi mano en forma de pistola no. ¿Y cómo buscas el correr dentro de las piernas, sabes? Ves las piernas, los músculos, el sistema nervioso, el cuerpo en movimiento y entiendes que correr es el cuerpo funcionando de cierta manera. Ajá. Y aquí empieza el problema con muchas versiones infladas del problema duro de la conciencia. Tratan esto mismo como si fuera una cosa adicional que necesita ser encontrada, cuando quizás estamos hablando de un proceso dinámico que solo necesita ser explicado. Acto 2. La versión fuerte del problema duro de la conciencia. Pero ahora hay que ser justos. Aunque la conciencia sea un comportamiento del sistema, todavía queda esa pregunta difícil. Sí, y esta es la mejor versión del problema duro de la conciencia. Podemos describir muchas funciones cerebrales. Cómo procesamos información, cómo distinguimos colores, cómo recordamos, cómo hablamos, cómo tomamos decisiones, cómo integramos señales sensoriales. Pero alguien puede preguntar, ¿por qué todo eso viene acompañado de experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente desde dentro? ¿Por qué, Elizabeth? Te lo pregunté antes. ¿Por qué? O mejor dicho, de una manera más simple, puedes explicar la maquinaria, pero todavía parece faltar explicar por qué la maquinaria tiene vivencia. Claro, esa es una pregunta filosófica seria. Lo que no aceptamos es el salto. No tenemos una explicación completa, por lo tanto la conciencia no es física. Ese salto no se sigue. Es como pues ver una rueda rodando y decir, no entiendo todos los detalles de fricción, peso, ejes y movimiento, entonces, por lo tanto, el rodar debe venir de otra dimensión. Capaz, ¿no? Porque en la cuántica hay como, en la teoría de No cuerdas. inventes, ya dijimos, no sé si... Bueno, sí, exactamente. Que no tengas la explicación completa del comportamiento no convierte el comportamiento en una sustancia separada. Y esta es la clave de este capítulo. El problema duro puede señalar una brecha explicativa, pero no autoriza automáticamente una brecha ontológica. Claro. Acto 3. Acto 3. Primera muralla. La mente no puede estudiarse científicamente. Primera muralla histórica. La mente no puede estudiarse científicamente. Durante mucho tiempo la vida mental parecía inaccesible. Nadie podía ver pensamientos, medir recuerdos o observar experiencias internas directamente. Y si no puedes medir algo, es fácil que alguien llegue y diga, eso pertenece a otro reino. Conveniente. El reino del que no me acuerdo o no me cuestiones, era. Pues sí, por eso ya no se sostiene igual. Tenemos neuroimagen, neuropsicología, tenemos el EEG, el fMRI, que son básicamente registros intracorticales, interfaces cerebro-computadora, modelos computacionales. Sabemos que percepciones, emociones, decisiones, recuerdos e intenciones están ligados a actividad física del cerebro. O sea, no es como que veamos una mente escapándose por la ventana cada vez que alguien piensa, ¿no? Vemos sistemas cerebrales funcionando. Bueno, yo creo que hay un par por ahí que sí sabes que se les fue la mente. Ay, no. Pero bueno, ustedes imaginen a alguien que diría, por ejemplo, ¿no? Para esto que estamos diciendo, alguien podría venir y decirnos, correlación no es explicación. Y bueno, correcto, pero si antes la afirmación era lo mental no deja huellas físicas accesibles, esa afirmación ya se cayó. La mente
entendida como comportamiento del sistema, sí puede estudiarse. Primera muralla esquelebrajada. Caída. ¿Cómo que caída? Eso es muy formal, tiene que ser como Oh, esquelebrajada, ¿no? no, esa palabra no existe. ¿Cómo que no? Ujú. Bueno, no la conoces. Ay, ay, ajá. Acto 4. Segunda muralla. No se puede leer el contenido mental. Déjà vu, tengo recuerdos. Iu. Sí, esta frase suele venir un poquito cargada de contexto para los que nos Mm. siguen en este canal. Porque cuando decimos leer la mente, algunos imaginan acceso perfecto a tus pensamientos, como si una máquina pudiera imprimir tu monólogo interno palabra por palabra. Y no, eso no es así como tal al 100%, pero lo que sí existen hoy son formas de decodificación parcial, que vamos, decodificación es el término técnico de lectura. Podemos inferir imágenes vistas, intenciones motoras, categorías semánticas, palabras imaginadas o contenido narrativo aproximado a partir de actividad cerebral. Y ojo, aproximado se queda corto. Actualmente tenemos vocabularios abiertos de más de 125.000 palabras, Elizabeth. O sea, te conecto un cachivache de estos en la cabeza, tú piensas en hablar y esa vaina habla por ti leyendo tus pensamientos. O sea, si eso no es lectura, es magia negra entonces, ¿no? ¿Verdad? Guagua. Claro, y o sea, pues tampoco es que es telepatía de películas jóvenes, pero tampoco es cero, como estaba diciendo Enki. Claro, es decir, decodificar significa extraer información interpretable desde una señal. Y eso, en un sentido razonable, es una forma de lectura. Parcial, probabilística, limitada, dependiente de contexto, pero lectura, lectura, si así lo prefieren. Lectura. Eso sí. Y aquí, de hecho, es donde algunos se ponen raros, porque aceptan que un traductor automático pues traduce aunque comete errores y em, ¿qué? ¿Y qué? Y eso, Y aceptan que una prueba médica detecta aunque tenga margen, aceptan también que una lectura genética interpreta que aunque no sea perfecta, pero con la mente ya es otra cosa. Ellos dicen, si no es el 100% absoluto, pues no cuenta. claro, es como pretender ser rigurosos, pero básicamente lo que están haciendo es utilizando trucos de lenguaje, ¿no? Para blindarse ahí y no querer aceptar la realidad de el estado del arte en neurociencias. Ahora, si aplicáramos ese criterio al resto de la ciencia, tendríamos que tirar media civilización a la basura. Y bueno, no sé vos, pero yo prefiero no devolver el microondas solo porque no explica el universo entero. Claro. O sea, Eh, Básicamente el punto es este. Si algo del contenido mental puede recuperarse desde señales físicas, entonces la imposibilidad absoluta murió. Ahora discutimos la precisión, límites, ética y tecnología, pero ya no puedes decir honestamente, eso jamás podrá hacerse. Ah, lo lamento por muchos de ustedes, pero la segunda muralla. acto 5, tercera muralla. La experiencia subjetiva es absolutamente privada. Ahora, vamos al corazón del asunto, la experiencia subjetiva. Se suele decir que mi experiencia es privada, personal, irrepetible e intransferible. Mi experiencia de una manzana no es exactamente tu experiencia de la manzana, Elizabeth. En especial ¿Cierto? aquella. Sí, porque aquella, que era mi manzana, dejó de estarlo, Ajá. porque te la comiste. Y no me dijiste. Y yo la quería. Y no me Ok, preguntaste. Solo la vistes. Y no molestes. bueno, para después. Y bueno, lo que dice Esteban es cierto en un sentido básico, o sea, yo no puedo meterme pues en tu cabeza ni en la tuya y, y experimentar exactamente lo que tú estás experimentando, ¿sabes? Además, insisto, bien.
Ah, ok. Es que no estaba es que no había leído el guión. Ah, qué novedad. Claro. Sí. Y además, yo insisto con algo, ¿sabes? La cantidad de debates tomistas que tiene que tener ahí en esa cabecita debe ser una zona de riesgo. Sí, es oscuro. Acepto que hay algo muy oscuro, Mm, completamente. mm. No tanto como tu tóxico corazón, pero sí. Ay, no molestes. Qué tóxico. Quizás, pero, ¿sabes? Posiblemente yo requiera casco. Ahora bien, el punto serio es este. Que una experiencia sea perspectiva... Así no era, ¿Qué? ¿verdad? Ay, me asustaste. Ok. Mm. ¿Cómo es? ¿Perspectival? ¿Existe eso? ¿Perspectival? Perspectival. Sí, en términos de diseño se usa. No tanto, va, pero sí se llega a usar. Maravilloso dato. Ok, vamos a ver. Pero bueno, el punto serio es este. Que una experiencia sea perspectival no significa que sea inmaterial. Que algo sea único, situado o dependiente de un sistema concreto no lo convierte en una sustancia separada. Como una habitación diseñada por una casa concreta, ¿saben? O sea, la luz, el espacio, las proporciones, los materiales, todo cambia según el lugar. Pero eso no significa que el diseño venga de un plano celestial. Ajá, exactamente. Y aquí entra un avance moderno muy importante. Los espacios semánticos compartidos y las geometrías representacionales. Sí, no sé cómo lo dije a la primera. Distintos cerebros pueden organizar conceptos de formas estructuralmente parecidas, y los modelos de inteligencia artificial también generan espacios latentes donde los conceptos se agrupan por relaciones semánticas. Y tiene todo el sentido, las inteligencias artificiales se hacen inspiradas en las neuronas humanas, por eso se llaman redes neuronales artificiales, ¿no? Exacto. Entonces, esto significa que todo, perdón, Te perdono. entonces esto no significa que todos vivamos exactamente la misma experiencia, pero sí que hay patrones compartidos, como que me perdonas. Los jueves, ya verás que el jueves te perdono. Ahora bien, eso debilita la idea de una privacidad absoluta. No podemos vivir literalmente la experiencia ajena, pero sí podemos inferir cada vez más sobre sus contenidos, relaciones conceptuales, intenciones y representaciones. La mente no es una caja mágica sellada por decreto metafísico, es un sistema complejo dejando huellas estructurales. Tercera muralla dañada. No destruida por completo, pero ya no está intacta. O la podemos intentar rematar de una vez, ¿sabes? ¿Sí? Porque, claro, porque, ¿qué es una experiencia vivida? Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo es una experiencia que Ujú, tú vives. Pero ¿qué ujú. pasa si yo soy capaz de cristalizar el miedo de tu cabeza e implantarlo en otros ratones? Por ejemplo, utilizando la técnica esta de optogenética holográfica de dos fotones. Básicamente, copio la estructura del miedo de tu cabeza, veo, digamos que te asusto, ¿no? Te muestro, no sé, te muestro un reggaetonero que viene a preguntarte si ya tú sabes, por ejemplo. Eso, Ay, yo qué sé, susto. sí, no, entras en pánico. Bueno, yo escaneo tu cabeza para ver cuáles son el grupo de cerebral, el grupo neuronal que se activa que representan ese miedo. Esa estructura Ujú, yo la puedo con optogenética activar desde fuera en otro cerebro e implantarle ese miedo. Está ya ujú, compartiendo tu experiencia a otro cerebro. Eso se ha hecho en ujú. ratones, se ha cristalizado el miedo e implantado en otros. Mira tú. O sea, sí, en ratones, pero seamos honestos, si no se ha hecho en Pero, humanos es por ética. Porque, claro, ¿no? no, y no estamos lejos de eso, o sea, como decís vos, o sea, es por ética, pero realmente yo creo que se podría. Y Los si no, milagros pues no existen. estamos lejos de que se pueda. Cuarta muralla. Las máquinas no pueden razonar ni representar conceptos. Y aquí entra la inteligencia artificial.
Y con ella la frase favorita de algunos: eso no piensa, solo predice palabras. Sí, y claro, como te imaginarás, técnicamente puedes reducir cualquier sistema a una descripción básica. Una persona solo son células, una catedral solo son piedras, una canción solo son vibraciones en el aire, pero ese solo no explica el fenómeno, lo aplasta. Es la explicación con martillo. Todo le parece clavo. Exacto. ¿Qué La es eso? IA actual, un clavo, ¿no? No, yo sé, pero qué rara expresión la que pusiste ahí. Pero está bien, o sea, sí entiendo. Dale, vas tú. Maravilloso. La IA actual no demuestra que tenga conciencia humana. ¿Qué? ¿Cómo? Ya me he perdido también. ¿Eh? No te rías de mí, no te rías de mí. La IA actual no demuestra que tenga conciencia humana. No necesitamos exagerar, pero sí muestra algo importante. Sistemas físicos artificiales pueden organizar información semánticamente, resolver problemas, sostener contexto, hacer inferencias, generar modelos funcionales y comportarse de maneras que antes muchos atribuían a una mente especial. ¿Y por qué no? Incluso hasta consciente. Eso no prueba el alma digital, ¿no? Pero sí complica la idea de que razonar necesita una situación mágica. Claro, y aquí vuelve la analogía de la rueda. Si rodar es un comportamiento físico organizado, no necesitas una sustancia llamada rodamiento. Si pensar Mm. es un comportamiento informacional organizado, quizá no necesitas una sustancia mental separada. Necesitas explicar el sistema que lo produce. Ujú. Y si un sistema artificial empieza a reproducir partes de ese comportamiento, entonces la discusión cambia. No, ya no puedes decir simplemente eso es imposible para la materia. Claro, puedes discutir si es conciencia, si tiene experiencia, si comprende como nosotros, pero no puedes ignorar el elefante en la habitación, que muchas funciones cognitivas ya son modelables y reproducibles parcialmente. Dímelo tú, Elizabeth, pero la cuarta muralla también ha sido parcialmente... Acto 7. El jefe final. ¿Qué queda del problema duro? Vaya viaje, ¿no? Entonces, ahora que estamos llegando aquí, con este asunto del problema duro de la conciencia que todavía hay muchas personas que les encanta sostener en los debates. Hay que ser muy precisos. Claro que esto no está completamente resuelto. Todavía hay preguntas abiertas, de hecho, Elizabeth, como por ejemplo, ¿por qué ciertos procesos físicos se sienten desde dentro? ¿Cómo conectamos la descripción objetiva del cerebro con la experiencia en primera persona? ¿Qué tipo de organización física produce conciencia? ¿Qué diferencia un procesamiento inconsciente de uno consciente? Y bueno, podemos así seguir. Claro, o sea, en pocas palabras, todavía hay problema, pero ya no tiene ese pues mismo tamaño como lo hemos venido viendo. Muchas torres. Totalmente, porque muchas de las ideas que lo rodeaban han perdido fuerza. La mente sí puede estudiarse, el contenido mental puede decodificarse parcialmente, la experiencia no es información inaccesible de manera absoluta, los conceptos pueden tener geometrías compartidas y sistemas artificiales pueden reproducir funciones cognitivas que antes parecían imposibles. Entonces, ¿qué queda? Queda una pregunta filosófica seria sobre la relación entre procesos físicos y experiencia subjetiva, pero no queda una prueba de lo inmaterial. Y eso es importante. Una pregunta dependiente. Wow. Pendiente. Una pregunta pendiente no es una invitación automática a meter alma, espíritu o energía cuántica emocional deluxe. No, no, Ajá. no. No, porque si no, pues, todo vale, ¿no? Es que, Elizabeth, ay Ujú. caramba, es la típica de, como me faltan datos aquí, meto a mi fantasma favorito.
Claro, Básicamente. sí, Así no no, no. funciona, así no funciona. Una brecha explicativa no es una licencia ontológica. Del todavía no sabemos explicar completamente la conciencia, no se sigue la conciencia no es física. Solo se sigue, todavía falta explicar completamente la conciencia. Correcto. Que realmente pues sí, suena menos espectacular, pero es más honesto, es bastante más honesto, ¿saben? Claro, honesto y preciso con la información acumulada que tenemos del mundo a la inferencia a las mejores explicaciones, en este caso, de este fenómeno. Ujú. Conclusión. No, ya no puedo. El error de fondo es tratar mente, conciencia y pensamiento como si fueran cosas separadas del cerebro. Mm, ujú, ok, ok. Entonces, si lo resumimos todo, el error de fondo es tratar mente, conciencia y pensamiento como si fuera cosas separadas del cerebro. Cuando probablemente son nombres que damos a comportamientos complejos del sistema cerebral, corporal y ambiental. Como rodar no es una cosa separada de la rueda, rodar es la rueda comportándose de cierta manera. Y de hecho, pensar no tiene por qué ser una sustancia aparte del cerebro. Puede ser el cerebro funcionando de cierta manera. Ajá. Eso es verdad que no resuelve todo automáticamente, pero cambia la pregunta. Ya no buscamos una entidad misteriosa escondida detrás de las neuronas. Buscamos entender qué organización física, dinámica e informacional produce eso que llamamos experiencia consciente. Claro. Y cuando alguien dice, pero todavía no has explicado todo. Y la respuesta es correcto. Pero eso no prueba lo contrario. Claro, el problema duro de la conciencia puede seguir vivo como una pregunta filosófica, pero ya no puede usarse honestamente como si fuera una demolición total del fisicalismo, de la neurociencia o de la explicación material de la mente, porque muchas de sus murallas intuitivas eh, están más rotas que el muro de Berlín, y ni siquiera así es políticamente correcto compararlo. Ujú. Entonces, el jefe final, pues sí, sigue en pie, pero ya perdió varias de sus barritas de vida, ¿saben? Y cuando una postura dependía de decir, esto jamás podrá hacerse, pero resulta que empieza a hacerse, aunque sea de manera parcial, esa postura le toca actualizarse. Si no se O actualiza, sea, se ujú, le venció la licencia. ¡Ay! Te toca. Pero- Dale, pero dale, sí, sí. pero sí, o sea, si no se actualiza, deja de ser filosofía rigurosa y empieza a aparecer nostalgia metafísica. O sea, se les venció esa licencia de misterio. Claro, por eso no decimos que la conciencia esté completamente resuelta. Lo que decimos es más preciso. El problema duro ya no vive en el mismo mundo intelectual en el que nació, y usarlo como excusa para defender que la mente es una cosa separada, inmaterial o imposible de explicar físicamente, simplemente no nos convence. Mm, Es por eso que no nos convence. sí, eso mismo. No nos convence. Qué barbaridad. Qué Correcto. barbaridad. ¿Terminamos? Vengan a convencernos a ver si pueden, ¿eh? Suban a los likes. Sí, 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 aquí los esperamos, definitivamente. Y no, y si No, soy mentira, alguien que sí eso no. sabe. Bueno, está bien, sabríamos algo, ¿eh? Bueno, eso sí, De, eso sí, eso sí. de eso, o sea, Muy cierto, muy cierto. que lo dudo, ¿no? Pero Uf. ¿Y cuál va a ser el siguiente capítulo? Ah, el del pececito, ¿no? El de Oscar. el del pez. Sí, el de Oscar. Estén atentos. Próximamente, Oscar estará con nosotros. El espantatiburones. El de Espantatina, yo lo iba a decir. Bueno, bueno. Próximamente, Oscar va a estar aquí en el espacio de Enki, ¿eh? Muy pronto, aquí Oscar con nosotros. Ujú. No, ya no quiero. Eso mismo.
Correcto. Muy bien. Checa Ya. eso. Sí, check, 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 check.